Estamos en el quinto domingo ya del tiempo ordinario, es decir, ya pasaron 5 domingos desde el final del tiempo de Navidad y las lecturas de este ciclo B dedicado al Evangelio de Marcos nos siguen conduciendo a través del inicio de esta presentación de la buena noticia de Jesús, el Hijo de Dios. Tomado de la lectura del Evangelio, la proclamación que hace el Señor de su misión. He venido para comunicar la buena nueva. La primera lectura de este día está tomada del libro de Job. El libro de Job es uno de los que se conocen como sapienciales, es decir, que se ocupan de transmitir la sabiduría, es decir, el arte del bien vivir. Presenta un importante momento en la maduración espiritual de Israel, el colapso de la teoría clásica de la retribución, podríamos decir hasta cierto punto, infantil, ingenua. Creer que a los buenos siempre les va bien y a los malos siempre les va mal. El personaje principal es un inocente, Job, que sufre toda serie de calamidades. Sus amigos son los representantes de aquellos que se quieren aferrar a una doctrina que les da tranquilidad, pero que la realidad objetiva desmiente. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver que la gente buena sufre y la gente mala parece que progresa, que no le toca nada? Finalmente Job se da cuenta de que sus amigos nunca le darán la respuesta que busca, es decir, ¿por qué me vienen estas calamidades a mí que solo he buscado hacer el bien? Es solamente cuando Job se vuelca a Dios y en el silencio de su conciencia dialoga con toda honestidad con Dios desde su dolor, desde su perplejidad, etc., y después guarda silencio, que finalmente Job recibe del Dios mismo una respuesta que le da paz. En el silencio Dios se revela como el que siempre ha estado ahí, acompañándolo. En realidad nunca estamos solos. En el clamor de Job le exclama al Señor desde el fondo de su corazón: recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. El salmo que vamos a meditar el día de hoy, Salmo 146, es salmo en la forma de un himno. Describe la alegría que da al alma alabar a Dios, es decir, reconocer todo lo que Dios hace por nosotros. Aquí habría que subrayar que no es, digamos, un reconocimiento meramente intelectual, eso sería hipocresía, sino es cuando finalmente dejamos de estar distraídas y distraídos y sentimos de manera objetiva esa presencia del Dios que amándonos nos acompaña. Eso nos llena de alegría, desde luego, y es de ahí de donde sale la verdadera alabanza. Solo Dios puede sanar los corazones quebrantados. Solo Dios nos venda correctamente nuestras heridas. Por su amor levanta al caído y abaja al soberbio para que puedan encontrarse como hermanos. Solo Dios es el verdaderamente sabio. Conoce la realidad como una totalidad. Tomado del Salmo, es hermoso y justo alabar al Señor. En la segunda lectura seguimos nuestro recorrido de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. La lectura de hoy presenta recomendaciones de Pablo a esta comunidad basadas sobre todo en su experiencia apostólica, es decir, cómo ha sentido él que Cristo lo manda a llevar la buena noticia. Subraya su convicción de no ser oneroso a las comunidades, si bien reconoce que el apóstol merece un salario, pero él prefiere trabajar para no ser oneroso a nadie. Después subraya que no busca que se vea un mérito en su práctica. Como decíamos, en el mundo de Dios los méritos no existen. Todo es gracia, todo es regalo. Así transmite el carácter de gratuidad de toda la buena noticia. Dios es gratuidad, lo mismo que su reino.
Pablo subraya que por amor se adapta a las necesidades y a la madurez de conciencia de sus interlocutores, para que entiendan y acojan el Evangelio. Y es famosa esta frase que les copio aquí de este texto que leeremos: me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Y esto nos lleva al Evangelio de este día. Seguimos en el capítulo 1 de Marcos, ya comentábamos, inicio de esta buena noticia según San Marcos, una doble escena de curaciones del Señor y también de su práctica de la oración. Es decir, dos perícopas. Recordamos que perícopa es el nombre elegante, técnico, científico de lo que podríamos llamar escenas bíblicas. La primera nos presenta la fuerza que el Señor manifiesta para sanar a los enfermos. Primero a la suegra de Pedro, después a muchos más. Complementa el relato del exorcismo que meditamos la semana pasada. Queda evidente que el mal que nos invade, es decir, el pecado, el egoísmo, es una enfermedad de la que el Señor nos puede sanar. El Señor toca para sanar, es decir, ese es un símbolo de la intimidad de Cristo en el corazón, en la conciencia de cada una y cada uno, que es tocado por esa presencia y, por lo tanto, restituida nuestra salud, siendo salvados. Como la suegra de Pedro, nos levantamos y retomamos nuestra vocación, que es amar de manera concreta, cada quien de acuerdo a su vocación, a su estado, a los dones y talentos que Dios le ha dado. Pero decíamos que hay una segunda escena donde se nos presenta la fuente de la fuerza del Señor, que es la comunión con su Padre. Nos dice Marcos que de madrugada se dirigía a lugares despoblados a orar, es decir, a dialogar en paz, en soledad y silencio, en comunión con su Padre. Después nos relata el evangelista que los discípulos lo buscan para decirle que la gente lo espera. El Señor les comparte a lo que le invita su Padre: ir a los pueblos vecinos para predicar también allá la buena noticia. Termina el relato describiendo que el Señor predicaba en las sinagogas, es decir, estos lugares donde la asamblea se reunía para hablar de Dios, y expulsaba demonios. Otra vez esta presencia del mal en un lugar que debería ser religioso. Nos quedamos con este lema que proponía para este domingo: he venido a comunicar la buena noticia. Qué curioso, qué diferente estas dos o distintas lecturas que nos propone la liturgia, ¿verdad? La primera hasta termina, podríamos decir, con un sentido tal vez pesimista, ¿no? Job, en el medio de su sufrimiento, no entiende qué está pasando. No entra en su manera de concebir a Dios, que, como les decía, es esta visión, podemos decir, ingenua, infantil, de que quien se porta bien, todo le va a ir bien; quien se porta mal, todo le va a ir mal. La realidad de que haya esta discrepancia a veces de lo que son nuestros criterios del bien y el mal, pero sobre todo de lo que son bendiciones y maldiciones, es decir, lo que está ahí para nuestro bien y lo que está a lo mejor para hacernos daño, muchas veces se separa del proyecto de crecimiento, de maduración con el que Dios nos va conduciendo. Y como siempre llama la atención o nos puede ayudar a entender eso, pues nuestras propias experiencias personales de cómo a veces vamos creciendo ayudados por figuras que nos ayudan a crecer, a madurar, como pueden ser papá, mamá, maestros, a veces amigos o colegas de trabajo o inclusive jefas de trabajo. Muchas veces nosotros quisiéramos que todo saliera bien. No entendemos cómo en ocasiones nuestros padres o nuestros formadores nos ponen límites o no nos dan lo que nosotros creemos que requerimos o que merecemos, etc. Pero que en el fondo y sobre todo pasado el tiempo,
vemos que tenía un sentido y que nos ayudó a crecer, a madurar. ¿Qué es lo que le está enseñando Dios en este relato a Job? Y bueno, a través de Job, que muy probablemente es un personaje legendario, pero a través de este relato de Job, ¿qué nos está enseñando la Sagrada Escritura a nosotras y a nosotros? Lo primero que tendría yo que decir es que realmente busquemos la última palabra y sobre todo de las cosas que nos cuesta más trabajo procesar, entender, ubicarnos en medio de ellas, que dejemos esa última palabra a Dios. A veces por estar tratando de resolverlas nosotras, nosotros, pues perdemos el tiempo, nos distraemos dándoles vueltas. A veces, igual que Job, acudimos a las personas equivocadas para preguntarles qué piensan. Y en vez de ayudarnos a encontrar el camino, a centrarnos y finalmente a ver que todo en esta vida puede ser una oportunidad para crecer, para liberar el amor y a través de eso vivir la plenitud de la vida como hijos e hijas de Dios, nuestra imagen divina, y a través del amor crea, que a través del amor da vida. A veces los consejos que nos dan estas personas que vamos a preguntarles, pues nos dejan más perplejos, más perdidos, perdidas, ¿no? Sin saber qué hacer. El relato, todo el libro de Job es esta búsqueda inútil y cada vez más frustrante de Job para entender qué está pasando. Y eso se acaba cuando finalmente Job deja de estar buscando fuera, entra en su corazón y empieza a dialogar con Dios. Pero no dialoga con Dios fingiendo. Y esto es un elemento bien importante de la oración cristiana. No tenemos que ver cómo endulzamos lo que tenemos, porque no vaya a ser que Dios se enoje. Yo recuerdo muchas veces haber sentido eso en mi infancia, cuando iba yo creciendo, ¿verdad? Híjole, ¿cómo le digo las cosas para que se sienta bien y me dé o me conceda esto que le estoy pidiendo? Pero bueno, ese es un camino, vuelvo a decir, infantil, que no nos va a llevar a esta sabiduría, sabiduría que está sustentada en la fuente de toda verdadera sabiduría, que es el amor que fluye en nuestros corazones. Ese estado de vivir enamoradas, enamorados en medio del mundo, que es el que te va guiando a tomar las decisiones correctas, inclusive en situaciones de perplejidad, de persecución, etcétera, ¿no? Mucho más graves, difíciles, de la que la mayor parte de nosotros nos ha tocado vivir. Les decía entonces que Job no disfraza, tiene coraje, le dice a Dios lo que siente, ¿no? No entiendo por qué pasa esto. Pero Job realiza algo que es bien importante para todas nosotras y nosotros, que es el cultivo del silencio para dejar que Dios se comunique. Porque tenemos la costumbre de creer que la oración es un monólogo. Entonces estamos hable y hable y hable y hable, pensando que a través de muchas palabras, como dice el Evangelio, vamos a convencer a Dios de que haga lo que a nosotros nos parece bien, ¿no? O que a través de ese discurso que estamos nosotros elaborando, finalmente vamos a entender por qué las cosas se dan como se dan. Y no, la clave es silencio. Una vez que yo ya he dicho, he tomado conciencia de cómo estoy, y de veras, hermanas y hermanos, ante Dios, no hay que fingir. Si estás con coraje, habla con coraje. Si estás con rabia, habla con rabia. Si estás con muchas ilusiones, también. Es decir, acércate a Dios desde la realidad de tu momento. Y como un padre que sabes que te ama, porque te lo ha demostrado, confíale, vacíale tu corazón, compártele tu corazón. Pero después es importante el cultivo del silencio para que vayas escuchando esta voz de un padre que también nos ha demostrado que es muy discreto, muy discreto. Nos va transmitiendo esa sabiduría que no está circunscrita a palabras. A veces no es que uno entienda desde la perspectiva de una serie de discursos o conceptos, sino que te cambia el corazón. A lo mejor estabas con mucha rabia y de repente lo que sientes es paz,
y deseo de llevar una buena noticia, de atender, de servir a las demás personas, ¿no? Puedes haber estado en una situación de, podríamos decir, hasta de medio depresión o de falta de fuerza y energía, de sentido, y de repente recuperas el sentido y sientes una energía interior que te mueve, que te invita a que lleves eso que estás viviendo, eso que habita en ti cuando le hacemos caso a Dios, y lo compartas con las personas que te rodean. Ese amor, la gente que vive enamorada, y yo creo que todas y todos hemos experimentado eso alguna vez, quien ama a una persona se preocupa, ¿no? ¿Cómo le puedo hacer un bien? Realmente, ¿de qué manera? ¿Con qué palabras? Etcétera. Y se preocupa mucho porque efectivamente eso que quiere se convierta en realidad. De ese tipo de amor sensible es del que nos habla Pablo en su primera carta a los Corintios, cuando él dice que se hizo todo a todos. Su preocupación no es que le aplaudieran o que pensaran que era el gran apóstol, ni siquiera una experiencia de éxito humana, ¿no? Que él viera, aunque no le aplaudieran, pero que viera que toda la gente se había convertido y que todos eran grandes santos y santas. No es eso lo que lo movía. Le movía el servir, transmitir la manera como Dios había tocado su corazón y compartirlo con las otras personas. Y teniendo eso como objetivo, él adapta su vida. Se me hice todo a todos. A los que son fuertes, fui fuerte. Con los que lloran, lloré. Con los que se reían, me reí, ¿no? Estuve a la altura de lo que necesitaban, tratando de prestar atención a la mejor forma de comunicarles esta esperanza de la buena noticia. Y eso nos lleva a la lectura del Evangelio y ahí podemos ver cómo las tres lecturas más el Salmo están concatenadas. Les decía que es continuidad de la que leímos el domingo pasado. Como en una sinagoga hay un demonio que está atormentando a una persona. Pues es cierto, en la práctica religiosa de la época de Jesús había muchos endemoniados, muchos demonios. Más allá de la interpretación que uno le quiera dar, es la realidad de opresión en la que viven muchos hermanos y hermanas nuestras, a pesar de tener una práctica religiosa, una vida religiosa. Y en México tenemos expresiones curiosas como era de la vela perpetua, de golpe de pecho, comunión diaria, confesión semanal. Y tú los ves que salen a la calle y a veces son peores que personas totalmente dedicadas al mal y al crimen. ¿Qué está pasando ahí? Básicamente es que, como comentábamos, hasta en los lugares más sagrados, dedicados al encuentro con Dios, el ego nos puede meter una zancadilla. Y lo que podría ser un camino de sensibilidad, de crecimiento, finalmente descubrir la vida eterna que es el amor vivo en el corazón de cada uno y cada una, y los vínculos que ese amor nos lleva a realizar, perdemos el tiempo en tonterías que no tienen nada que ver con esa sensibilidad y ese amor, que inclusive hace a algunas personas más duras, se dedican a juzgar a los demás y su corazón se va endureciendo. Eso fue el centro de la lectura de la semana pasada y ahora vemos al Señor Jesús, inclusive el inicio de la lectura dice, ese sábado, o sea, sale de la sinagoga y saliendo de la sinagoga va a visitar con Juan y Santiago, hermanos, van a visitar a Pedro y Andrés, otros hermanos de sus primeros discípulos. Y resulta que la suegra de Pedro está enferma. Ya sabemos que hay en la tradición judía toda una serie de prácticas de lo que se puede hacer y no se puede hacer, sobre todo lo que implicaba acercarse a gente enferma, tocar sangre, en fin, estas reglas de pureza. No para la persona tal vez que estaba atendiendo al enfermo, pero si viene un rabino, un rabí, ¿cómo va a acercarse y a tocar a la persona enferma que no sabemos ni siquiera qué tiene?
Y nuevamente vemos que el Señor rompe esas costumbres porque lo que le mueve es este dinamismo del amor que su Padre le comunica permanentemente. Ese amor es el que le lleva a acercarse al lecho de enfermo de la suegra de Pedro, tocarla y levantarla. Desde luego que se convierte en una historia paradigmática de la relación de Jesús con nosotras y nosotros. El Señor no te ve de lejos, no te toca con un palito como a veces hacemos con un bicho que nos da miedo o algo así. No, el Señor se acerca y toca ni siquiera toca, entra en tu vida. Un nivel de intimidad impresionante. Aquí la gran diferencia tal vez entre lo que vivimos muchas y muchos y la actitud de la suegra de Pedro es que ella le prestó atención. Y a través de percibir, de dejarse sorprender de este rabí que se acerca a ella, la toma de la mano y la levanta, pues percibe cómo su vida, su momento se transforma para bien, queda curada. Y lo que les comentaba, no solamente es curada de que desaparecen tal vez los malestares que tenía, sino que descubre un dinamismo interior de querer amar y servir, como diría San Ignacio. Se levanta a servirlos. Una sanación por parte de Dios siempre es también una capacitación para poder ser una buena noticia para las demás y los demás. Finalmente, el centro de todas las lecturas es la siguiente escena. Todos los días el Señor va buscando soledad y silencio para estar en diálogo con su Padre. Y como pues ya no le queda mucho a lo largo del día, busca las madrugadas. De hecho, la expresión que utiliza Marcos es cuando todavía estaba muy oscuro. Podemos decir, pues, de veras de madrugada, para estar en paz, para que no le falte tiempo, para poder compartir con su Padre. Y recordemos Getsemaní, que es donde sabemos el contenido de la oración de Jesús. Jesús en Getsemaní es honesto. Tengo miedo, tengo tristeza profunda. Si puedes, Padre, aparta de mí este cáliz, pero no mi voluntad, la tuya. En tu comunicación, Padre, en lo que tú me invitas cada vez que te escucho, siempre encuentro vida. Y así pasó a lo largo de toda la vida del Señor Jesús y desde luego también puede pasar a lo largo de tu propia vida. De ahí la importancia de que todos los días separemos un espacio cuando sabemos que estamos tranquilas, tranquilos, para presentarnos a Dios como estamos, confiarnos en sus manos y escuchar lo que nos devuelve. El texto termina de una manera muy bonita. ¿Qué era lo evidente, no? ¿Y qué es lo que quieren los discípulos que van a buscar a Jesús? Todos te están buscando, eres una estrella, vuelve. La gente está fascinada contigo, ¿no? Pero la voluntad del Padre es otra. El Señor les transmite a los discípulos lo que Él acaba de recibir de su Padre. No vamos a volver a Cafarnaúm a los aplausos y al éxito. Mi Padre me dice que sigamos caminando para llevar la buena noticia. Ese es el centro del discernimiento tal como lo vivió y lo enseñó San Ignacio. Sepamos defender estos espacios donde el Señor nos va mostrando dónde hay vida para nuestra vida. Que así sea. En esta semana hagamos este ejercicio de acercarnos a Dios. Tú sabes cuándo es la mejor hora de tu día, si es tempranito, si es al mediodía, si es en la noche o más tarde, cuando en tu vida, en tu entorno, ya no hay tantas distracciones y puedes estar contigo misma, contigo mismo y con Dios. Desde ahí hablar, compartir desde el profundo, lo más profundo de tu corazón, pero sobre todo para escuchar lo que el Señor te transmite, que te comunica y la manera como a veces nos asombra cuando nos invita a hacer buena noticia, es decir, a llevar esta esperanza a nuestros hermanos y hermanas.
Que tengan una muy bendecida semana. Dios con ustedes.